Hoy vamos a hablar del combate. Soy Albert Estrada y esto es Culpa del Rol. ¿Qué se cuece, culpables? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contento porque acabo de excavar un túnel que me va a permitir salir de la cárcel. Así que en cuanto acabe este vídeo, cojo y me doy el piro para poder ir a las TDN. No sé si hasta que llegue el día de las TDN voy a colgar algún vídeo o no, porque pienso hacer evidentemente un directo desde las TDN, aprovechando que voy. Pero en todo caso no será desde aquí, desde la cárcel, a no ser que me vuelvan a capturar, porque me escapo y me voy a disfrutar de la libertad y de las vacaciones. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy, que es el combate. A mí, yo soy un táctico, por tanto el combate no es santo de mi devoción. Vosotros diréis, no, pero ¿a los tácticos no os gustaban los combates? No, a los tácticos no nos gustan los combates, es al contrario. A los tácticos nos gusta ganar sin tener que combatir, que es la mejor manera de hacerlo. Pero, de todas maneras, si nos sentamos a jugar a rol, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a los combates. Así que vamos a hablar de ellos. Dirigir combates es complicado, y es complicado por muchas razones. A pesar de que se hace mucho, en muchísimas partidas de rol hay combate. O tal vez precisamente por eso, porque se hace tanto que al final nos cuesta ser originales. Los combates tienen que ser trepidantes, tienen que tener ritmo. Pero precisamente son la parte del juego donde normalmente se tienen que aplicar más reglas, se tienen que hacer más tiradas de dados, se tienen que sumar más resultados, se tienen que consultar más tablas. Y además hay que aplicar esas reglas de forma justa. No solo porque los personajes jugadores están jugando la vida, sino porque además son un momento de lucimiento personal de esos personajes. Los jugadores han hecho unos personajes y han cogido una serie de dotes para poder atacar muy rápido o para poder aguantar mucho daño, etc. Han construido la molonidad de sus personajes en ese segmento. Y si aquí, da igual el daño que hagas, porque total, es igual, yo soy... Claro, si te saltas, si no tienes en cuenta todos esos factores que ellos han cogido para hacer a sus personajes molones, les vas a hacer perder molonidad. Y los jugadores se van a preguntar, bueno, ¿y de qué servía pillarme esta dote? ¿De qué me ha servido ganar puntos de experiencia para subir de nivel y para poder hacer ahora 2 ataques por turno? ¿De qué me está sirviendo registrar a los enemigos en busca de munición si total aquí todo el mundo tenemos balas infinitas? Se puede intentar simplificar, pero simplificar tiene riesgos, y más si lo haces en vivo y en directo, en medio del fragor de la batalla. Porque normalmente esas reglas de combate las ha estado pensando un autor, las han estado testeando un montón de grupos de juego, y sinceramente es muy difícil que a ti, durante el combate, se te ocurra la manera de optimizar y simplificar ese sistema de juego y hacerlo mejor. Y simplificar además muchas veces suele ir en contra de la narrativa. Esto es un juego narrativo que aquí nos da igual que tú seas un guerrero con una armadura y una coraza y un mandoble, o que tú seas un monje karateca, porque al final vais a hacer todos el mismo daño, porque esto es un juego narrativo, lo que nos interesa es contar la historia. Bueno, pues te acabas de cargar esa historia en la que la chica ha engañado al guerrero para que se vaya con él a la habitación, y cuando está ahí, que se ha quitado la armadura, que está tranquilo, relajado, que no tiene las armas a mano, entonces entran los 4 matones del villano de turno para cargárselo, aprovechando que está desprotegido. Entonces, ¿qué? ¿Hace el mismo daño que el monje karateca? Da igual que lleve armadura, que tenga el mandoble, que no. Porque si da igual ya, pues total, puede salir con la toalla que lleva de pareo a irse a cargar al villano al castillo, que no hace falta que se preocupe más. ¿Para qué hemos estado durante 6 sesiones de juego buscando la katana sagrada de la familia Yakizumi si al final daba igual, con una botella rota de la taberna hacías el mismo daño? ¿Por qué voy a intentar arriesgarme a recuperar las armas que nos han quitado cuando nos han encarcelado si podemos salir de la prisión sin más, que total vamos a hacer el mismo daño? Si da igual el ataque que hagas, da igual lo que planifiques, da igual si te lo curras o no te lo curras, porque al final vas a tirar exactamente lo mismo, vas a sumar exactamente lo mismo y vas a tener las mismas posibilidades de éxito o de fracaso, pues pueden pasar 2 cosas. Pueden pasar que coincidas con un novelista frustrado que le encante imaginarse situaciones tácticas brutales y situaciones de combate muy novedosas, y entonces, al no verse constreñido por las reglas, eso le suelte la imaginación y en cada escena esté describiendo una cosa muy original. O te puede pasar que los jugadores, viendo que da absolutamente igual lo que hagan o que dejen de hacer, pues bueno, pasen de intentar solucionar el combate de forma creativa, de forma imaginativa, y que se limiten a soltar lo primero que se les ocurra, porque al final todo va a tener las mismas posibilidades de éxito.
¿Mi manera de enfocarlo? No todo vale. Haz que las reglas tengan importancia, para que los jugadores se vean obligados a pensar de forma original y creativa. Y si tienes la suerte de coincidir en tu mesa con ese novelista frustrado que se le ocurren descripciones muy chulas, pues vas a premiar su creatividad, igual que estás premiando la creatividad del resto de jugadores. Yo he jugado aventuras en entornos de apocalipsis zombie donde llevaba una ballesta que tenía un número de virotes limitado, pero yo podía recuperar esos virotes si los disparaba. Y podía jugármela a intentar avanzar hasta el parking del supermercado, intentar recuperar las 2 flechas que había disparado y que no se habían clavado en el zombie. Y eso daba lugar a momentos muy chulos, a historias muy chulas, a dilemas morales, etc. El combate además tiene un riesgo muy importante, y es que una mala tirada o una sucesión de malas tiradas en el momento más inoportuno pueden cargarse una campaña porque se haya muerto un personaje principal importante o porque haya muerto todo el grupo, etc. Y eso puede generar situaciones anticlimáticas que en realidad muy poca gente está dispuesta a tolerar. Aunque haya gente que valore la emoción de qué va a pasar, no sé si sobreviviré o no sobreviviré, en realidad, la mayor parte de gente no valora tanto esa emoción como para que les compense el hecho de que una campaña que estaba saliendo muy bien se joda y se vaya a la mierda por culpa de los resultados de las tiradas de dados. En realidad, la mayoría de personas lo que quieren es subirse a una montaña rusa. Quieren tener miedo, quieren sufrir sensación de vértigo, quieren sentir que se están jugando la vida, pero quieren también saber que están seguros, que no se van a matar. Porque si no, no subirían a montañas rusas, harían salto base, que es muy fácil matarte. ¿Vale? Y ahí la adrenalina sí que esa es pura y absoluta, te la estás jugando de verdad. Eso en el juego de rol también pasa. Incluso la gente que dice, no, a mí me gusta que las tiradas de dados y no saber lo que va a pasar, lo que no va a pasar, pero prefieres jugar la montaña rusa que el salto base. Aunque, por supuesto, habrá excepciones como en todo, ¿eh? Por tanto, tú, como narrador, tienes que ofrecerles esas dos cosas. Tienes que ofrecerles emoción, pero a la vez tienes que asegurarte un poco de la seguridad. Por tanto, todo está lleno de contradicciones. El elemento táctico del combate es importante, lo tienes que potenciar, lo tienes que tener en cuenta, pero el elemento narrativo del combate también es esencial, porque si no salimos de vivir, estamos jugando, pero no estamos viviendo. El combate tiene que ser caótico, porque los combates son caos, son desorden, pero también tiene que tener orden, porque si no al final te vas a hacer un lío en la mesa y vas a acabar matando el ritmo. Además, para acabar de complicar las cosas, suele haber un problema, que es que el combate no suele despertar la misma emoción en el narrador que en los jugadores. Para los jugadores el combate es una cosa emocionante, que no saben cómo acabar, que no tienen control. En cambio, el director de juego suele tener que tener el control sobre el combate, sobre lo que está pasando. Está todo el rato moviéndose entre bambalinas. Y eso hace que para él sea menos emocionante, que sea más previsible. Y eso se puede traducir en que cuando comunique con los jugadores les comunique ese hastío, esa falta de emoción que él siente, y eso es algo que tenemos que controlar cuando nos ponemos detrás de la pantalla. Para mí, la principal dificultad que tienen los combates es que cada uno de ellos obedece a un propósito distinto y por tanto se tendría que regir por unas reglas distintas. De hecho, casi podemos decir que cada combate tiene su propio propósito. No vale la pena intentar hacer un listado somero de cuáles son los distintos propósitos que puede tener un combate. Algunos juegos ya se daban cuenta de eso. Por ejemplo, creo que Ars Magica es el primer juego que recuerdo donde el combate ya se trataba de forma distinta. Si era un combate dramático o si era un combate de estos un poco más de estar por casa, de relleno. Pues no se tiraban tantos dados, no tirabas para defenderte, no tirabas para el aguante. En cambio, los combates dramáticos tirabas el ataque, tirabas la defensa, tirabas el daño, tirabas el aguante. En Séptimo Mar también hacen una cosa parecida. No cambian las reglas del combate, lo que cambian son los personajes. Hay villanos, secuaces, matones, y cada uno de estos personajes se comporta de forma distinta, de manera que al final el combate acaba teniendo unas reglas distintas. Y en Vampiro, por ejemplo, también lo han incorporado en la nueva edición, este rollo de que los combates pueden durar un determinado tiempo en función de si el combate es importante o no es importante. Pero no solo tenemos que tener en cuenta la importancia del combate, sino que tenemos que tener en cuenta, como digo, el motivo principal, el por qué estás haciendo ese combate. Pueden haber combates que sirvan para enseñar lo que molan los personajes, la capacidad que tienen de cargarse a sus enemigos con 4 hostias. Y aquí te interesa un combate de resolución rápida, que pum pam pum se acaba enseguida, aunque hay alguna excepción como veremos. Aquí no solo te interesa eso, sino te interesa también que el resultado deje a todo el mundo flipado, que se vea lo que molan los personajes. Y el riesgo no es que los personajes mueran, sino que los personajes la caguen.
Incluso aunque no mueran, aunque acaben heridos. Porque si un personaje muere enfrentándose a un enemigo superior, pues el personaje a lo mejor ha muerto, pero la leyenda pervive, la leyenda continúa. En cambio, si un personaje hace el ridículo enfrentándose a un enemigo cutre, pues a lo mejor el personaje no muere, pero la leyenda muere. Y la molonidad, lo que hacía que ese jugador disfrutara llevando ese personaje, se ha visto dañada. Es casi peor que si le hubieras matado el personaje. La clave de esto, de la molonidad, es aprovechar las buenas tiradas. No tiene mucho sentido porque nosotros los jugadores no controlamos con telequinesis los dados. Y sacar una buena tirada no es mérito de nadie, ni del jugador, ni del personaje. Es puro azar. Pero cuando sacamos una muy buena tirada nos emocionamos. Es como ¡toma! ¡Crítico! ¿Vale? Entonces, eso hay que favorecérselo al jugador. Si en un combate que está pensado para demostrar la molonidad de su personaje saca una muy buena tirada de ataque, no tires la tirada de daño. No hay nada más triste que sacar una genial tirada de ataque y luego que el daño sea 1 y que no haya servido de nada. Eso resta muchísimo. Lo mata directamente al enemigo. Si saca una tirada de daño muy alta, lo mata directamente al enemigo. No estés contando cuántos puntos de vida tiene o deja de tener. Si saca una tirada de esquivar muy buena, pues el enemigo al atacarle tropieza y cae y acaba a su merced. Aunque en ninguna parte ponga que si tú sacas una muy buena tirada de esquivar, se afecte de esta forma al enemigo. Pero si estamos buscando la molonidad y tenemos la suerte de que sacamos una muy buena tirada, tenemos que hacer que todo eso juegue a nuestro favor. Porque, y esa es una clave importante, nosotros no podemos controlar cuándo vamos a sacar buenas o malas tiradas. Por tanto, tenemos que aprovechar cuando sacamos buenas tiradas por azar para dar esa molonidad que estamos buscando dar a los personajes. ¿Os acordáis cuando os decía que tú podías tener un grupo de PNJs y que a los jugadores de repente les cayeran bien o les cayeran mal y a que a lo mejor era lo contrario de lo que tú habías previsto, pero que si eso pasaba tenías que aprovecharlo? Pues con las buenas tiradas igual. Si hay una buena tirada y el combate lo permite, es un buen momento para intentar ofrecer molonidad de los personajes. Otra fuente de molonidad donde no te interesa que el combate se resuelva de forma rápida es el aguante. Son esos personajes que su virtud no es que sean muy rápidos o que golpeen muy fuerte, sino que aguantan todo lo que les echen, que ya les pueden caer enemigos allí que tienen puntos de vida para aburrir. En este caso, lo mejor es utilizar elipsis, porque, bueno, te puedes tirar toda una tarde decapitando goblins, pero a lo mejor con decapitar 5 goblins, hacer un fundido en negro y que la siguiente escena sea el samurái encima de una montaña de goblins, algo magullado, pues oye, has comunicado lo mismo, que es un tío que aguanta las hordas de bichos que le eches y has conseguido pues no dedicarle toda la tarde a un combate sin importancia de goblins. Tenemos los combates que sirven para introducir sensación de desgaste, sensación de las cosas están chungas, ¿vale? Que suelen ser los combates que podemos encontrar en una partida, por ejemplo, de terror o en una partida de survival, ¿no? En este caso, yo creo que la clave está en no centrarnos en los puntos de vida. Y aquí tienen un poco de culpa los juegos de ordenador, que nos han acostumbrado a que la barrita de vida sube y baja y tú bebes agua de un grifo y de repente recuperas los puntos de vida. Esto no funciona así. A ti te pegan un balazo y tú te estás un mes en el hospital, ¿vale? No te vendan ni te curan, ¿no? Esto solo funciona en los juegos de ordenador. Y en una partida de rol nos saca muchísimo de la historia. ¿Cuál es la clave aquí? La clave está en tener en cuenta cuáles son los otros factores sobre los cuales podemos incidir, sobre los cuales podemos desgastar a los jugadores y que van a ser mucho más interesantes y que además se pueden recuperar y perder con más facilidad que los puntos de vida. Como por ejemplo, la munición. Quedarse sin munición puede ser mucho más angustioso que recibir una herida. O quedarse sin el arma, que el arma se rompa o que el arma se pierda. Y en un determinado momento no rompe con nada la historia que te encuentres una caja de munición o que te encuentres una pistola en el cuerpo del guardia, etc. La progresión de la enfermedad zombie puede hacer que se apliquen penalizadores, que cada vez estés más desgastado y no tener tanto riesgo como cuando tú le estás quitando puntos de vida al jugador. Que tengan que dejar atrás suministros, que les vayan matando civiles que tenían que proteger. Todas estas situaciones de desgaste son mucho más eficaces si se utilizan sobre otros elementos que no sean siempre los puntos de vida del jugador. Si los jugadores no interpretan personajes que estén particularmente avezados al combate, puedes hacer cosas muy interesantes con la munición. Por ejemplo, puedes llevar tú la cuenta de la munición sin decírselo a ellos. Y que de repente cuando vayan a disparar se den cuenta de que no tienen balas. Esto, si llevan a un policía, si llevan a un soldado, no se lo puedes hacer, porque se supone que esta gente son profesionales y están constantemente cargando, recargando y son conscientes de esto. Pero si llevan a la capitana del equipo de animadoras, que no tienen ni idea de disparar,
pues es muy fácil que todo el Flagor y en toda la historia de esta se le olvide que las balas que tiene son limitadas y que cuando vaya a utilizar la pistola se encuentre que no tiene. Y esto genera mucho terror. Otro tipo de combate puede estar destinado a demostrar la molonidad, pero en este caso del malo, del villano. O a lo mejor no tanto de un villano o de una criatura concreta, como de un determinado lugar, ¿no? En el desierto radioactivo hay mutascorpiones gigantes terroríficos, ¿no? Y además, cuando te estás enfrentando a estos mutascorpiones gigantes terroríficos, se oye un bramido de no sabes qué criatura y los mutascorpiones gigantes huyen despavoridos, ¿no? Pues, joder, ¿qué será este bicho que está haciendo huir a los mutascorpiones? Vamos a salir por piernas de este desierto radioactivo y me lo voy a pensar muy mucho si quiero volver a entrar aquí. El principal peligro que corres con esto es acabarte cargando a los PJs. Porque si sale el villano, los PJs van a aprovechar la oportunidad para intentar atacarle y para intentar cargárselo, aunque tengan más bien pocas posibilidades de éxito. Hay varias soluciones que puedes aplicar. Una, por ejemplo, es utilizar PNJs, lo que hemos comentado en algún otro vídeo. Que el inicio de la historia sea con otras fichas, que los jugadores pueden saber o no que son las fichas que van a llevar o no, y bueno, que acaben muertos, asesinados por el villano. Entonces, con otras fichas han tenido ocasión de ver cómo reparte este villano, y así ya tendrán un poco más de miedo cuando les toque enfrentarse al villano con las fichas que llevan. Si no puedes hacer eso, lo que puedes hacer es incorporar PNJs, que el mutascorpio este se cargue de un aguijonazo. Y aquí sí que es bueno salirte de la narrativa y entrar en las reglas. Porque si tú dices que aparece el mutascorpión y con el aguijón atraviesa a Jane y la revienta, los jugadores entienden que esto es algo narrativo y a lo mejor no les evocas tanto miedo como si dices, y aparece el mutascorpión y tira, a ver, 36 para dar. ¿Cuánto tiene Jane de defensa? 8. Entonces le da daño 235 más veneno. ¿Cuánto hacía de veneno el mutascorpión? Aquí está, 4 dados de 20. Bueno, ¿cuántos puntos de vida tenía Jane? 7, ¿no? Bueno, no vale la pena tirar el veneno. A veces las reglas a algunos jugadores de rol les comunican mucho más que una descripción narrativa de cómo el aguijón ha atravesado a Jane. Ya te digo yo que después de eso salen corriendo, porque han entendido que no están en condiciones de enfrentarse al mutascorpión. Y esa temeridad natural de los jugadores se torna particularmente comprometida cuando nos enfrentamos a una situación concreta que es la captura de los jugadores. Cuando intentas capturar a los personajes jugadores, normalmente sueles pasar un mal rato. Primero por los problemas que puede haber de encarrilamiento, pero incluso suponiendo que no hubiera encarrilamiento, que fuera un encuentro que pudiera acabar con la captura de los personajes o sin su captura, que aquí no haya nada encarrilado. Los jugadores tienen tendencia a resistir y a luchar hasta la muerte. Entonces, ¿cómo hacemos para capturar a los jugadores? Pues hay que prepararlo un poco de antemano. Embóscales, dales una superioridad numérica abrumadora, dales armas o equipo que permitan capturar a los personajes sin matarlos, y que en el caso de que no tuvieran ningún buen motivo para querer capturarles sin matarlos, pues sean armas más eficaces y que por eso tenga sentido que las están usando, porque tienen un conjuro que a lo mejor lanza ahí un gas venenoso que los deja todos dormidos y que, bueno, ellos a lo mejor preferirían matarlos, pero es que con este conjuro de un solo hechizo ya dejan fuera de combate a 12, en cambio si tienen que ir ahí con la espada, pues a lo mejor no consiguen nunca derrotarles, por ejemplo. Toma rehenes y pide que todo el mundo se rinda o le rajas la cabeza al niño de marras. Utiliza el sistema de fatiga, si el juego lo incorpora, para acabar ganándoles más que a base de restarles puntos de vida, pues más a base de dejarles muy fatigados y que ya no tengan capacidad de reacción. Utiliza técnicas de esgrima para desarmarles, que se les acabe la munición y que tengan que tirar las armas y salir con las manos en alto. En definitiva, tienes que preparar muy bien una situación si quieres que conduzca a la posibilidad de la captura de los personajes jugadores. Luego tenemos los combates finales épicos. Aquí la clave está en que no se resuelvan de forma muy rápida, que duren algo más de 3 turnos. Tampoco sin eternizarse, pero que tengan un cierto peso en la historia. Y para conseguir esto, lo mejor que podemos hacer es añadir el concepto de persecución, convertir el combate en un combate persecución. Si os fijáis, muchos combates épicos en películas, series, no transcurren en un solo lugar. Esto es muy propio del juego de rol, del dungeon, donde entras en una sala y te enfrentas con los monstruos de esa sala. Pero en las películas,
empieza el combate en la lavandería, acaban saltando y cayendo en el callejón, se meten por dentro del restaurante, luego salen a la fiesta esta que están celebrando el Mardi Gras y que hay un montón de gente disfrazada, luego se meten por las alcantarillas y la cosa acaba ahí en unos disparos en las alcantarillas, ¿no? Pues eso también tenéis que intentar un poco reproducirlo. Los combates persecución son muy buenos, tanto para finales épicos como para combates en medio de la aventura, en medio de la historia. En medio de la historia porque permiten que el villano se escape. Y es mucho más realista si está habiendo una persecución que si habéis estado luchando todo el rato en la misma sala delante del altar y de repente el villano se escapa por una puerta secreta que no estaba por ahí y los jugadores no le pueden seguir, no se sabe muy bien por qué. No tiene mucho sentido cómo se ha escapado el villano de allí. En cambio, si todo el rato estamos en un combate persecución, pues cuadra mucho más que en un momento determinado el villano se meta debajo del escenario y cuando tú entras a mirar allí ya no está, no sabes dónde ha ido y se te ha escapado, ¿vale? Además, los combates persecución permiten incorporar muchas otras tiradas que no sean de combate, que no sean el paro y ataco. Pues tirada de trepar, para subirte al balcón y perseguir al villano, tirada de saltar entre tejado y tejado, tirada de rastrear para encontrarle o de percepción, tirada de conducir. Las persecuciones con combate suelen ser mucho más épicas y permiten además que la cosa se alargue mucho más. Porque ya no es solo te ataco, te quito 12 puntos de vida, te ataco, te quito 10, y te voy minando los puntos de vida hasta que te mato, sino que este ataco, te quito 12 puntos de vida, tú te me escapas y vamos al siguiente escenario, a la siguiente localización. Y esos cambios de escenario le dan además también mucha más molonidad al combate. Que haya un escenario final que sea chulo, está muy bien. Pero si puedes poner 5 escenarios finales, cada uno con sus reglas, cada uno con sus historias, en este estás paseando entre espejos en un laberinto de espejos y cuando disparas no sabes si estás disparando al villano o a un reflejo suyo. En este otro hay un montón de niebla que no ves nada. En este otro hay un montón de niños que le podrías dar a cualquiera y cargártelo y ya la tenemos liada. Construir un escenario con muchos subescenarios es mucho más épico, mucho más dramático que enfrentarse solo en la catedral ante el altar de sacrificio. Por tanto, estas son dos de las claves para introducir originalidad en los combates. Que haya movimiento, que no sean algo estático, y que el entorno tenga importancia, que no parezca que está transcurriendo en una llanura donde no hay absolutamente nada. Y cuando digo entorno, no solo me refiero a si hay un terreno elevado o si hay un parapeto en el que te puedes cubrir. El entorno puede ser los fenómenos atmosféricos. Puede ser que cada vez que hay un relámpago con la tormenta, las criaturas estas malignas se quedan cegadas y entonces tenéis un bono a la hora de atacarlos. O puede ser que de tanto en cuanto, ¡boom!, una ola barre la cubierta y tienes que tirar para agarrarte a alguna barandilla o atarte a alguna cuerda o algo porque si no puedes caerte del barco. ¿Vale? Pensad también que en un combate, entornos que a priori no son peligrosos se vuelven muy peligrosos. Por ejemplo, en una calle pues es difícil que te atropelle un coche. Pero en medio de un combate, sobre todo si es un combate de persecución, es muy fácil que un coche te atropelle. Hay cosas que en un entorno normal no tendrían peligro, como en una cocina, que en un entorno de combate pueden generar mucho peligro. Y todo eso tenemos que incorporarlo, tenemos que jugar con ello. Porque mola mucho que a un tío le tiren de repente una olla hirviendo de agua y se le queme la cara, ¿no? Otra de las cosas que a mí me cuesta mucho entender es por qué los enemigos no aprovechan el entorno cuando el combate viene a ellos, ¿no? Estos goblins que viven en cuevas, que tienen pasadizos que parecen una autopista de 3 carriles, que puede ir ahí el paladín con su mandoble blandiéndolo a lo loco y sin dar con las paredes. Hostia, si tú eres un goblin pequeñito, ¿qué haces en un pasillo de 6 metros por 6 metros? Búscate una grieta donde el paladín ese no quepa. Y sal y le pegas, le apuñalas con tu lanza y luego te vuelves a meter ahí en la grieta. O incluso que no salgas ni tú, que salga tu mano con una lanza para apuñalarle y que no te puedan pillar. O que sí que a lo mejor el halfling se pueda meter por la grieta. Pero ¿se va a meter el halfling por la grieta a perseguirte y se va a separar del resto del grupo? O a lo mejor el elfo también cabe, pero tiene que quitarse la armadura. Todo esto introduce eso que decíamos, esos dilemas, esas decisiones en el combate. En definitiva, utilizar la estrategia, aprovechar el terreno. ¿Sabéis esto que hacen en Juego de Tronos? Que ponen a todos los soldados delante de la muralla en vez de detrás de la muralla. Que cargan con el dragón directos hacia el barco que les está disparando con las ballestas en vez de meterse por debajo del agua y salir y comerse el barco desde debajo. Pues vosotros haced lo contrario de lo que hacen en Juego de Tronos.
Y en esto las trampas son particularmente interesantes a la hora de aprovechar el terreno. Si hay un villano que controla el terreno, hay un francotirador arriba en el campanario, oye, ¿por qué no pone un hilo a la entrada de las escaleras que llevan al campanario atado a una granada para que cuando los jugadores pasen les explote la granada? Si el villano está en un yate, ¿por qué no tiene una moto de agua que sea la única manera de salir huyendo del yate y llena la bodega de explosivos sin que nadie se entere? Y de esa manera, cuando las cosas se tuerzan, pueda saltar a la moto de agua, irse a toda velocidad y con el detonador, ¡boom!, volar el yate. A mí me encantan los explosivos. Otro elemento para incrementar la originalidad de los combates son las debilidades de los enemigos. Y no estoy hablando solo de las debilidades de las criaturas esas, esta criatura es inmune al fuego, esta criatura es vulnerable al fuego. Hay muchas otras debilidades. Las debilidades más chulas son las debilidades de los enemigos humanos, ¿no? A este personaje, como a Sandor Clegane, por ejemplo, le asusta el fuego, puede aprovechar eso para derrotar en combate a un tiparraco que es una bestia parda, o tiene una obsesión por cargarse a su hermano, puedo aprovechar eso para librarme de enfrentarme a él en combate porque mientras se tenga que enfrentar a su hermano, conmigo no se va a meter, yo le voy a dar igual. Aprovechar este juego de debilidades, aunque las reglas y el sistema no lo contemple. Yo conozco el movimiento de esgrima que hace que pueda derrotar con más facilidad a ese duelista. Pues le das un +3 cuando se enfrente a ese duelista, aunque el juego no incorpore tal cosa como movimientos de esgrima. O conozco la llave de karate que puede hacer que puede derrotar a ese tío. Pues tú lo incorporas y le das ventajas. Y eso además te permite construir a su alrededor historia y te permite construir narrativa. Porque para descubrir esas debilidades, pues tú has tenido que investigar, tú has tenido que hablar con otros PNJs, tú has tenido que jugar en definitiva la aventura. O por ejemplo, a veces la aventura puede estar en cómo conseguimos aplicar esa ventaja. Si sabemos que el villano, por ejemplo, tiene en muy alta estima la opinión de la reina, pues la historia puede estar en pensar cómo vamos a conseguir enfrentarnos al villano delante de la reina, en un torneo quizá, para que él no pueda actuar de forma tramposa y por tanto no nos pueda derrotar, no nos pueda hacer sus típicas jugarretas. A la hora de promover la táctica, el principal problema con que nos encontramos es que la táctica está mal vista. La táctica a veces se considera de Munchkin, ¿no? Hay ahí en el puente los 10 rivales contra los que os tenéis que enfrentar y yo en vez de dispararles con mi arco lo que hago es reventar el candado, reventar la esclusa, que se llene eso de agua y la tromba de agua se lleva a los 10 rivales. Claro, tío, tú has pensado, aquí en el juego de rol no hemos venido a pensar, ¿no? Tú te estás cargando una escena épica de combate siendo Munchkin. No me jodas, yo estoy resolviendo un combate con inteligencia, que es lo que se supone que he venido a hacer. Y si, oye, los rivales estaban en un puente colgante y yo no tengo por qué cruzar al otro lado, pues yo corto las cuerdas del puente colgante y se van para abajo y ya está, no tengo por qué enfrentarme a ellos, ¿no? Yo he llegado a ver directores de juego en una partida que los jugadores iban en un submarino, que les atacaban unos aviones y que el capitán dio la orden de inmersión y dijo, no, esto no lo podéis hacer porque ahora toca una escena de combate. ¿Cómo que ahora toca una escena de combate? ¿Qué me estás contando? La gracia de la narrativa de los combates está precisamente en que los jugadores actúen con cerebro y tengan inteligencia y busquen soluciones originales. No en narrar de forma blandes el frío acero de tu mandoble sobre tu cabeza haciendo un molinete y cercenas el brazo de tu enemigo. ¡Oh! ¡Ha dicho cercenar! ¡Qué bello! Pues mucho mejor eso que, efectivamente, vale, pues le das, tira daño, 12 puntos, ahora tira tú. Correcto, es más interesante, pero al final, después de unas cuantas locuciones de estas así enrevesadas y llenas de prosa, el combate acaba siendo lo mismo, acaba siendo aburrido porque acaban siendo golpes, ataques, ataco, paro, que es de lo que tenemos que salir. Pero el problema es que esta idea ha permeado en los directores de juego y la han transmitido a los jugadores. Los jugadores han acabado aprendiendo que no se tienen que salir de la caja, que no pueden pensar fuera de la caja. Que si le deciden tirar arena a los ojos del enemigo, pues seguramente en vez de tirar por mandoble, que tienen 85, van a tirar por pelear, que tienen 23, van a fallar, van a generar un ataque de oportunidad y les va a acabar saliendo el tiro por la culata. Con lo cual han aprendido, sí, no te preocupes, ya, que ataco y paro, ya me ha quedado claro. Y cambiar eso va a ser muy difícil. Y a veces esto nace de la voluntad de algunos directores de juego de evitar respuestas de los jugadores que pueden considerar que son más munchkins o que son más peliculeras. Pero dejadme que os diga una cosa. Los combates en un juego de rol son absolutamente peliculeros.
incluso los combates de los juegos de rol que están buscando ser más realistas y siguen siendo exactamente igual de peliculeros. Un combate real de disparos consiste en una gente que están la mayor parte del tiempo cubiertos tras la cobertura, que de tanto en cuanto asoman y disparan, que intentan que el otro no sepa dónde están, ir cambiando de posición para flanquear al otro sin que el otro sepa desde dónde le están disparando. Eso es el combate real de tiros. No los combates que vemos en ningún juego de rol, por más intento de realismo que busquen. Si tú te estás enfrentando al villano, coges tu hacha arrojadiza, se la tiras, le das en la capa y entonces la capa se engancha con el aspa del molino y el villano empieza a subir ya. En la realidad, ¿qué pasaría? En la realidad pasaría que el hacha se soltaría, o que el aspa del molino se rompería, o la capa se rasgaría, o el cierre de la capa se rompería. El tío no se iba a ahorcar. Pero lo que mola en la película es eso, que el villano suba y se esté ahorcando allí, y que durante 4 turnos, que es lo que tarda el molino en dar la vuelta, ese villano está entretenido con eso y tú puedes intentar abrir las cadenas de tu amigo para que venga a ayudarte en el combate, o intentar curar al otro que ha caído, y luego cuando acaba de dar la vuelta al molino, el villano vuelve allí, rojo y quizá con algún punto de vida menos, pero mucho más furioso, y el combate continúa. Eso es lo emocionante, eso es lo divertido. ¿Significa eso que se lo tienes que comprar todo a los jugadores? Pues no, por supuesto que no. Incluso puedes no comprarles ideas que sean buenas ideas. Yo, por ejemplo, en una partida de Cyberpunk, el jugador estaba en medio de una discoteca, le perseguían unos mercenarios y con sus ciberimplantes vio que los mercenarios, a través de las paredes, vio que estaban tomando posiciones para entrar en la discoteca. Y el tío dijo, pues disparo al aire para que la gente de la discoteca huya despavorida y entonces cuando van a entrar los mercenarios se encuentran con la marabunta de gente y así me podré escapar. ¿Qué hice yo? Pues bueno, el tío disparó al aire, los mercenarios entraron, la gente vio los disparos, se tiró al suelo, ¿y qué vieron los mercenarios cuando entraron? A un montón de gente agachada en el suelo y un único tío en medio de la pista con la pistola arriba. El tío tuvo que saltar, meterse detrás de la barra para protegerse. Bueno, ¿fue un poco cabrón? Pues sí, pero es que Cyberpunk ya es un mundo muy cabrón, ya toca eso. Si hay suficiente confianza, si la aventura lo pide, en determinadas circunstancias podéis jugar a eso. Podéis jugar a que incluso las buenas ideas acaben saliendo el tiro por la culata, sobre todo si tiene cierta gracia o cierto sentido. Pero tenemos también que luchar para que nuestros jugadores entiendan que pueden utilizar soluciones tácticas y que eso no les va a penalizar, sino que les va a beneficiar. Y estas soluciones tácticas no tienen por qué ser una cosa muy elaborada, ¿eh? A lo mejor le está golpeando a uno de los malos y entonces oye por detrás que se acerca otro. ¿Y qué es lo que hace? Pues a lo mejor lo que haces es coger al malo que le estás golpeando y girarte con él para que el otro que te va a golpear golpee a su compañero y lo utilizas como escudo. O pueden ser planes muy, muy elaborados, ¿eh? Mira, de las 4 pistolas que tengo, la que llevo guardada aquí detrás en el cinturón, le quito el cargador y en vez de ponerle balas le pongo explosivo plástico. Y pongo un sistema de cables que, cuando yo le quite el seguro a la pistola, ¡boom! Al cabo de 5 segundos la pistola explote. Imagínate este tío que lo rodea la policía. ¡Quieto, policía, tal! Tira las armas y tal. El tío coge, saca la pistola, clac, saca el seguro, tira la pistola para ir para los polis empiezan a salir y ¡boom! Les pilla la explosión en medio. Coño, premiemos ese tipo de táctica. Si los goblins llevan ahí un cíclope que les ayuda, oye, si le disparo una flecha al ojo del cíclope, ¿no puedo conseguir que se vuelva loco y empiece a golpear a diestro y siniestro y se cargue un montón de goblins? ¿O si hackeo el robot o si le disparo a los sensores del robot? Si en lugar de dispararle al malo que está cubierto, disparo a esa lámpara enorme, ¿no le podría caer encima? O si en vez de intentar mantener a raya a los soldados del rey, cojo el hacha y empiezo a golpear la columna que sostiene el segundo piso de la taberna, este como segundo piso falso de madera, ¿no podría hacer que esto se derrumbara sobre los soldados del rey y además tapar la puerta y no pudieran seguir entrando? ¿No puedo coger la furgoneta, empezar a pitar, hacer ruido, que los zombies vayan viniendo y vayan poniéndose todos a correr y a seguir detrás de la furgoneta? Yo voy a la velocidad que necesite para que nunca me pillen. Y cuando ya tengo a todos los zombies del pueblo persiguiéndome, abro las puertas y empiezo a ametrallar zombies y no dejo ni un zombie vivo en el pueblo. Y de esta manera lo tengo mucho más fácil que si tengo que ir casa por casa del pueblo con que me puede salir el zombie y me puede morder. Si nos estamos enfrentando a zombies, ¿por qué no cogemos y nos ponemos todos unas mordazas? Que no hace falta que sean de sex shop, ¿eh? Puedes improvisarlas con un cinturón y un trozo de madera. Para que si te muerden y te convierten en zombie, al menos no les vas a morder a tus amigos, porque vas a llevar una mordaza que no te permite morder, y además como eres zombie y eres tonto, pues no te la sabes desatar. El enemigo se ha ocultado detrás de las tuberías. Oye, ¿no puedes disparar a una de las tuberías que están detrás para ver si suelta algún gas o algún vapor que lo envenene o que le queme?
¿O no puedes abrir tú alguna válvula para que se llene eso de vapor y no se vea dónde está nadie? El halfling en vez de colarse y hacer sneak attacks que acabará matando a 4 o 5 personas, pero que le acabarán pillando, ¿por qué no envenena los barriles de agua del campamento y así nos cargamos a todos los orcos de un solo golpe? ¿Y qué hay de las interacciones sociales? ¿Puedo provocar al enemigo para que pierda los nervios y acabe gastando todo su cargador en dispararme cuando yo estoy perfectamente a cubierto y casi seguramente no me va a dar? ¿O puedo acojonarle, no? Abogado, para que se acabe rindiendo, se acabe entregando o acabe cometiendo un error? Porque un combate es una cosa muy tensa, es una cosa que, hostia, tienes que estar ahí si no tienes mucha sangre fría. O engañarlo, le sueltas, ¡pagas caga todo ese tío, maldito español! ¿Cómo español? No, yo soy francés. ¿Y los españoles son ustedes? No, nosotros somos franceses. ¡Oh, mon Dieu, ha habido un error! No ha habido un error. Pensar fuera de la caja. Tengo un cuchillo mágico que se teletransporta de vuelta a mi mano. ¿Esto para qué se usa normalmente? Pues para arrojarlo, recuperarlo, ¿no? Y tener munición ilimitada. Pero a lo mejor lo puedo utilizar para que en un determinado momento me puedan enviar un mensaje atado al pomo del cuchillo. Le doy el cuchillo a un colega que se lo lleva y cuando yo necesito recuperar esa información, ¡plum!, recupero el cuchillo. O a lo mejor lo puedo poner trabando una trampilla que cuando yo recupero el cuchillo se abre y deja caer un montón de rocas sobre el enemigo. ¿Estoy desarmado? Bueno, un móvil, según como lo cojas, si actúo como si pesara, puede parecer en la distancia que lleva una pistola. O un rotulador de estos para hacer grafitis, frío aquí en el cogote, puede parecerle al tío que le estoy apuntando con una pistola y hacer que tire su arma, por ejemplo. Puedo coger el teleobjetivo de la cámara y tirarlo al bando enemigo mientras grito ¡Mike, pásame más granadas! Y hostia, yo no sé vosotros, pero si yo estoy allí y veo una cosa negra que cae por ahí, se cae detrás del sofá y no he tenido mucho tiempo de ver qué era y qué no era, pero yo salgo corriendo. No me quedo a comprobar si ese es el teleobjetivo de una cámara. ¿No sabemos si hay enemigos al otro lado de la puerta? Pues que el doctor use el fonendo para auscultar la puerta y ver si hay zombies al otro lado, ¿no? Por ejemplo. Y si hay magia de por medio ya no os cuento. Yo en Leyenda de los 5 Anillos con 3 conjuros, uno que te permite poner un conjuro en memoria sobre alguien. A un ETA le puse un conjuro que hacía que explotara si estaba cerca de un enemigo que me quería cargar. Luego le lancé un conjuro yo físicamente que le permitía meterse debajo de la tierra. Luego me lo lancé a mí, le llevé allí donde estaba, le dejé inconsciente y lo dejé puesto para que cuando se acabara el conjuro, que dura 1 hora, saliera flotando, saliera justo debajo del enemigo que estaba ya acampado, y reventara por los aires. Y yo estaba en otro sitio, tenía coartada, y lo único que encontraron allí fue el cadáver de alguien que no se sabía quién era, carbonizado, y una explosión, y sospechas de que algún Shugen ya había actuado, pero yo era evidente que no. Por ejemplo, 1000 ideas, 1000 maneras de saliros de lo estándar, de hacer cosas que escapen a lo habitual. Buscar un enfoque distinto, un enfoque diferente que no sea siempre el paro y ataco. De todas maneras, todos estos consejos que he dado sirven más para los jugadores que para los directores de juego, porque realmente los jugadores ya lo tienen suficientemente peludo como para que además el director de juego empiece a lanzarles este tipo de tretas. Es posible que se los cargue, ¿no? Entonces, como director de juego, ¿qué herramientas puedes utilizar para que los combates sean más interesantes? Pues Jim McClure propone crear 3 puntos de interés. Os lo voy a explicar con un ejemplo que es esto de los puntos de interés. Imaginaos que estamos en un combate en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos ahí, parapetados detrás de un murete, ¿vale? A la izquierda hay un grupo de soldados nazis que están intentando llegar y colarse dentro de un tanque que estaba ahí medio abandonado en el campo de batalla. Si se meten ahí dentro y consiguen arrancarlo, nos van a pasar por encima y nos van a arrasar con el tanque. Al otro lado, entre los árboles, corriendo de árbol en árbol, cubriéndose y rodeándonos, está otro grupo de alemanes que quieren dar la vuelta para atacarnos desde detrás, que no tendremos la protección del murete. Y en ese campanario de allí hay un francotirador que a cualquiera que intente salir de donde estamos, avanzar donde sea, ¡pum!, se lo carga. Pues aquí tú tienes que estar tomando decisiones. Tienes 3 puntos de interés, 3 puntos de conflicto en el combate que tienes que combatir. ¿Qué haces? ¿Intentas parar a los nazis del carro? ¿Intentas tirar una granada dentro del carro para que explote y para que no sea aprovechable? ¿Intentas cargarte al francotirador con otro francotirador? ¿Cambiar de posición para tener ventaja sobre los nazis que te intentan rodear por el bosque? Todo eso genera conflicto, decisiones, que es en el fondo lo que buscamos en una partida. Decisiones. Y si esas decisiones tienen un componente de dilema, mejor que mejor. Hemos encontrado en el sótano de la taberna 6 viales de fuego alivio.
los utilizo, a pesar de que son muy inestables y de que me podían reventar en la cara, o no me arriesgo porque es que podría incendiar toda la posada. Los villanos han tomado rehenes. ¿Qué hacemos? Las situaciones con rehenes siempre conducen a cosas muy chulas. O en medio del combate irrumpe un dragón salvaje, o sale una criatura tentacular de los mitos de Cthulhu y empieza a atacarnos tanto a nosotros como a los soldados alemanes. Entonces, ¿qué? ¿Nos aliamos con los soldados alemanes para luchar contra esta criatura monstruosa? Y si nos aliamos, ¿hasta qué turno? ¿No? ¿En qué momento decido que a lo mejor me es más conveniente coger a uno de estos soldados y arrojárselo a las fauces de la criatura para que vaya comiendo y vaya abriendo boca mientras yo me escapo, por ejemplo, ¿no? Todos esos elementos introducen dilema, introducen decisiones, introducen originalidad al combate. Vuelo ese puente para que no lleguen los refuerzos del enemigo, aunque eso va a significar que no voy a poder cruzar y que tengo que dar la misión por perdida, o me arriesgo. Muchos juegos incorporan ya cierta parte de decisión táctica. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en el anillo único, te puedes quitar el casco para recuperar toda la fatiga, pero claro, tienes la cabeza expuesta que te den un golpe, ¿no? Pues esto está muy chulo. La clave en estas cosas es no las limitéis al juego que las incorpora, aprovechadlas para los otros juegos. ¿Por qué no lo puedes hacer en Warhammer 40.000? O es que en Warhammer 40.000, no tengo ni idea, me lo invento, no hay localizaciones de golpe. Pues da igual, invéntate una regla para eso. Mira, si te quitas el casco en medio del combate, es que tampoco hay fatiga. Pues vas a tener un +2 en los 5 siguientes turnos. Pero, si hay algún ataque que te hacen que supera el 10, ¡bum! Se supone que ha dado en la cabeza, porque un ataque con tanto daño, yo entiendo que es en la cabeza, y lo que es muerte directa. Ya has improvisado una manera de aprovechar ese dilema, esa decisión estratégica que incorpora el anillo único en tus partidas de Warhammer 40.000. La escopeta hace menos daño, pero es más fácil acertar. El rifle, si le das en la cabeza te lo cargas de un solo tiro, pero cuesta más disparar, ¿no? Todas esas dificultades, aunque el juego no las incorpore, tú como máster puedes incorporarlas con modificadores, con bonificadores, para adaptarlo a las circunstancias y que en un momento determinado el jugador tenga que elegir si dispara con el rifle o dispara con la escopeta. Aunque el juego sea, por ejemplo, el Rastro de Tulu y no tenga en cuenta este tipo de distinciones de armas, porque no es un juego centrado en combate, por ejemplo. Los combates tienen que mantener el ritmo. Y para mantener el ritmo, una de las cosas que tenemos que entender es que mantener el ritmo no consiste tanto en hablar rápido y decir todas las cosas atropelladamente y que esté pasando constantemente cosas, sino en ser entretenido. Y sobre todo también en no tener pausas anticlimáticas, ¿vale? Seguro que os ha pasado de estar viendo un vídeo que dices, hostia, qué largo es este vídeo. Y luego cuando miras dices, no, pero si era de 3 minutos. Y en cambio has visto otro vídeo que duraba media hora y se te ha pasado volando. Porque ese vídeo era entretenido, el de media hora era entretenido. En cambio, el de 3 minutos tenía un montón de pausas, tenía lo que fuera y no ha funcionado. Con los combates pasa igual. Un combate de 30 minutos, pero en el que el narrador esté todo el rato teniendo a los jugadores enganchados a la acción, emocionados, entretenidos, puede ser mucho más trepidante que un combate que a lo mejor solo dura 10 minutos, pero está lleno de pausas, lleno de parones, lleno de frenadas. Otra cosa importantísima para mantener el ritmo es acabar el combate en el momento que hay que acabarlo. Cuando los jugadores ya se han cargado a la mayoría de enemigos, ya está claro que van a ganar, y lo que queda es un pobre goblin que se ha escondido ahí detrás de una grieta, y que como está tan protegido tienes que sacar un 0-1 en el dado para darle, y se pasan 150 turnos allí intentando acabar de machacar al... ¿Para qué? Por favor, el combate ya se ha acabado. Cuando la decisión está clara, cuando el resultado está claro y ya está claro que los jugadores han ganado, pues que los goblins o se rindan, o huyan, o lo que sea, pero no continúes con esa agonía. O haz una elipsis y explica cómo ganan, pero el combate tiene que acabar cuando ya está claro quién es el ganador. También podemos añadir elementos que añadan suspense al combate. Por ejemplo, y esto ya lo sabéis y lo explicamos en otro vídeo, para mantener el suspense, los jugadores tienen que saber qué está pasando. Entonces, puede haber, por ejemplo, estamos en una nave, somos marines espaciales, están los Genestiles allí, y el narrador nos dice que si se acumulan 10 pifias, la nave explota. Porque el motor se ha sobrecargado y la planta de potencia detona, ¿no? Entonces, pues eso le crea una emoción, porque tú estás ahí combatiendo y tal, pero cada pifia que se comete vas viendo cómo va aumentando el riesgo de que la nave explote y os mate a todos. O sea, ¿y el ingeniero no podría intentar hacer alguna cosa para evitar este deterioro y para frenar esta explosión? Pues sí, precisamente de eso se trata, de intentar incorporar al combate acciones, cosas que no sean simplemente el puro paro y ataco. Y es aquí cuando tenemos que ser críticos con los sistemas de juego, porque muchas veces han favorecido eso, han favorecido esas secuencias de paro y ataco.
Ya os he dicho antes que es muy difícil arreglar un sistema de juego cuando estás en medio del fragor de la batalla y me mantengo en ello, pero eso no quiere decir que los sistemas no estén mal ni que no tengan cosas que se tengan que corregir. Para mí, una de las más relevantes sería precisamente esta idea de la secuencia del paro y ataco, de todos los combates vistos como una continuación de golpes y como una secuencia de actuaciones de cada personaje en cada momento. Yo creo que puedes conseguir narrativas mucho más interesantes si te imaginas que es más bien como las viñetas de un cómic, ¿no? ¿Qué pasa en las viñetas de un cómic? En las viñetas de un cómic lo que tienes es en una viñeta que está Catwoman luchando contra dos esbirros. En la otra viñeta ves a el superhéroe o lo que sea que le está pegando a uno de los villanos principales. En la otra viñeta ves al ayudante del superhéroe que dice ¡Batman! ¡Se escapa aquí el Joker!, ¿no? En la otra viñeta ves a Catwoman que de repente le cae encima del Joker y le agarra. Y en otra viñeta ves a un villano, a uno de los matones que tiene el Joker, que coge, salta sobre Catwoman y la tira al suelo y le empieza a golpear. Y en la otra viñeta ves a Batman que cae sobre ese villano que está golpeando a Catwoman mientras el Joker huye, ¿no? Claro, esto no ha seguido una secuencia de todos los personajes. De repente, Catwoman estaba luchando con unos villanos en una escena y en la siguiente estaba cayendo sobre el Joker. ¿Cuándo ha ido? ¿Cuándo se ha movido? ¿Cuándo ha acabado con esos villanos? Con Batman igual, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando que te estás saltando estas partes. Ya se supone que mientras no están en la viñeta, el resto de personajes siguen haciendo sus cosas del combate. Pero la viñeta solo se centra el foco en aquel personaje que tiene relevancia en aquel momento. Y el resto no están parados así sin hacer nada. El resto están haciendo cosas, ¿vale? Evidentemente, en un juego de rol, si saltas demasiado, pues puedes conseguir que los jugadores tengan sensación de que están saltando en el tiempo y que no saben dónde están y que se pierdan, ¿no? Pero a lo mejor puedes hacer una elipsis narrativa, es decir, acabas con el villano contra el que te estabas enfrentando, corres a ayudar a Catwoman y golpeas al villano que la está atacando. Tira por atacar, ¿vale? Entonces tú has hecho aquí en tu turno 2 acciones de gratis, de acabar con el villano que estabas luchando y correr hacia Catwoman, que no te han contado como acciones el turno. Tu turno va a ser atacar al villano que atacaba a Catwoman, ¿vale? Pero bueno, porque no son acciones que estás haciendo ese turno, son acciones que has hecho ya en los turnos posteriores, porque no estamos siguiendo la historia de cada ataque, cada parada, cada golpe de los distintos personajes, sino que estamos intentando tener una narrativa más fluida. De hecho, si os miráis en las películas, no son paro-ataco, paro-ataco. En un momento determinado, pues hay el malo le pega un golpe al bueno, le pega otro golpe, le pega otro golpe, luego el bueno le intenta pegar un golpe al malo, el tío se agacha y esquiva, el malo le pega otro puñetazo, el bueno le pega un golpe en la entrepierna. El villano entonces cae retorcido de dolor, el bueno coge y lo arroja contra la pared. No respetan el turno de ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. Y los combates, para ser realistas y para ser chulos, tampoco deberían respetarlo. Esto se puede emular también, pues haciendo que los ataques fallados simplemente cuenten como ataques que no se han llegado a producir, para acercarse más a esto. El control de los turnos de actuación, el control de la iniciativa, es la pesadilla de todos los sistemas de juego. De hecho, han habido sistemas que proponían, por ejemplo, que tú declararas en orden inverso de iniciativa y luego actuaras en orden de iniciativa. Es decir, el que tenía iniciativa más baja empezaba declarando lo que hacía, ataco al Joker, ¿vale? Luego iban declarando el resto hasta que le tocaba a Batman, que era el más rápido, y Batman decía ataco al Joker, ¿vale? Y entonces actuaban en ese orden. Empezaba Batman, ataca al Joker, te lo cargas. Luego seguían actuando los otros y cuando le tocaba al último, al comisario Gordon, y decía ataco al Joker, pues ya esa acción, porque estabas obligado a hacer la acción que habías declarado, no servía de nada porque el Joker ya la había palmado, ya Batman se lo había cargado, ¿no? Claro, esto será muy realista, estará muy bien, pero realmente si queréis realismo, lo que tendríais que hacer es no meteros en combate. Porque la mayor parte de gente nunca se ha metido en ningún combate. Yo en mi vida me he peleado y estoy aquí en la cárcel, ¿vale? Cuando jugamos a rol y cuando emulamos los combates de rol no buscamos realismo, buscamos emoción, adrenalina. Y es muy triste que ya además tú llevas a un personaje que no es el de combate, que es el más lento, que es probablemente el más malo, y que además que cuando te toque actuar, ni siquiera te sirva de nada actuar, porque la declaración que has hecho al principio del turno no ha servido de nada. Para venir a jugar a esto, me quedo en casa y oye, ya me contaréis cómo acaba la aventura. Con lo cual, no uséis nunca estos sistemas, porque además es que te obligan a hacer una vuelta doble. Primero una vuelta de declaración de acciones, luego una vuelta haciendo las acciones, te has olvidado de lo que hacías, de lo que no hacías. Oye, no te compliques la vida. Cuando te toca el turno, declaras lo que haces y actúas. El otro follón es cuando se tira la iniciativa.
Hostia, pues se tira una sola vez al principio del combate. Joder, pues los que han sacado una mala tirada van puteados, porque siempre van los últimos, ¿no? O se tira cada turno, eso es todavía peor, ¿no? Porque estás ahí teniendo que cambiar el orden de actuación, te despistas, no sabes si está actuado o no ha actuado, si el turno pasado actuó, si no actuó, ya si hay cosas estas que te hacen perder turno, ya te lías, vamos, abrumadoramente, ¿no? Claro, la mejor solución es la que propone Portal. Pero si no estáis jugando Portal, mal, pues tendréis que adaptaros a la solución que proponga vuestro sistema de juego. Hay narradores, por ejemplo, que lo que hacen es que encima de la pantalla colocan unas cartulinitas con los diferentes nombres de los personajes y los personajes no jugadores, y de esa forma pueden ir controlando qué personajes han actuado, cuáles no han actuado todavía, el orden de acción en el que van, y también pues pueden alterar el orden de acción si en determinado momento ocurre algo que altera el orden de iniciativa, por ejemplo. Hay otros juegos, como por ejemplo Savage World, que tiene unas cartas que tú sacas y que te están indicando en qué orden actúas, que son muy visuales y que las puedes ver a distancia. Hay diferentes soluciones para esto, pero todas ellas dependen del sistema de juego que estéis utilizando. Por tanto, no os puedo dar ningún consejo específico, porque dependerá del sistema, pero lo que sí que os puedo decir es que tenéis que mirar cómo vais a solucionar el tema de la gestión de quién actúa y de quién no actúa. Sobre todo si hay PNJs implicados y tenéis que estar controlando no solo la acción de los PJs, sino también la acción de los PNJs. Porque esa es otra de las pesadillas, los PNJs en el combate. ¿Os acordáis que os decía que no podía ser que el máster estuviera enfrascado en un diálogo entre dos PNJs que controla él? Pues si eso era importante en un diálogo, muchísimo más importante en un combate. Tú no puedes estar luchando contra ti mismo, allí tirando, contando cuántos puntos de vida has perdido, cuántas balas has gastado, mientras el resto de jugadores están mirando y aburriéndose, ¿vale? Los PNJs no están ahí para lucirse, los que están ahí para lucirse son los PJs. Y de los PNJs no puedes ni llevar el control de daños, ni el control de munición, ni nada, simplemente tienes que irlo improvisando y tienes que un poco hacer según vaya sonando, ¿vale? Evidentemente, cuando no están implicados con los PJs, si están atacando a un PJ, pues ahí sí que hay tiradas y hay control de cuántos puntos de vida les han restado o no les han restado. Y en caso de que necesitéis que se determine de alguna forma objetiva y no simplemente a vuestro libre albedrío determinado resultado, haced que se haga con una tirada, pero haced que la tirada la hagan los personajes jugadores y en relación a algo que tengan que hacer los personajes jugadores. Por ejemplo, en este combate puede ser que secuestren a la princesa. Bueno, pues a lo mejor un personaje tiene que tirar percepción para darse cuenta de que el villano se está acercando por detrás a la princesa y la quiere secuestrar. Y si saca la tirada de percepción, avisa a la princesa se aparta y el villano fracasa. Y si no, pues la princesa es secuestrada. Pero la tirada la ha hecho un PJ. No habéis hecho que la princesa tire por percepción. O a lo mejor, en un determinado momento, la caballería tiene que cargar contra los zombies. Bueno, pues haced que tire liderazgo o que tire táctica el capitán de la caballería. Y si tiene éxito, la carga funciona y se cargan a los zombies. Y si fracasa, pues no, ¿vale? Pero no tiréis por cada uno de los caballeros a ver si le dan o no le dan al zombie, cuántos puntos de daño hacen o cuántos de esto, ¿vale? Si al profesor Kaufman lo han herido y queréis determinar si sobrevive o no sobrevive, el profesor Kaufman no tiene que tirar por aguante. Un PJ tiene que tirar por primeros auxilios. Si atacan al mercader que tenéis que proteger, pues tiene que tirar un PJ por parada con su escudo, no tiene que tirar el mercader por esquivar. ¿Me seguís lo que digo? Igual de importante que la táctica en el combate es la narrativa. Y lo principal que tendríais que determinar en la narrativa es el tono que queréis que tenga el combate. Tiene que ser realista, tiene que ser peliculero, tiene que ser gore, estar lleno de sangre. Si vais a hacer un combate gore, con vísceras y sangre, procurad que las heridas duelan no por la pérdida de puntos de vida, sino por la descripción que hacéis, ¿no? Eso de se rompe y el hueso sale y aparece el hueso blanco y esas sensaciones que dices, ¡ah, tío, para, qué desagradable! ¡Ah, tarjeta X!, ¿no? Te duele más que los puntos de vida, porque te estás imaginando una situación muy desagradable. Si es peliculero, pues a lo mejor, según el tipo de película también, claro, van a haber pues frases ingeniosas o momentos del beso entre los dos protagonistas, ¿no? Buscad cuál es el tono. Y no os olvidéis tampoco de los otros consejos que hemos dado de cara a la narración. Por ejemplo, el tema de utilizar los 5 sentidos. Utilizad ese olor a pólvora que se respira en el combate. Utilizad esa sensación de sudor y de humedad dentro de la armadura. Utilizad ese pitido que se mete en las orejas y luego va volviendo la voz porque ha habido una explosión. Ese sabor de sangre en la boca. Esa laceración de esa flecha que te han disparado por la espalda. Aprovechaos de eso.
Y en combate, intentad no utilizar mucho el sentido de la vista. Ya sea porque está oscuro, ya sea porque el yelmo jode tu ángulo de visión, ya sea porque el enemigo se oculta. Si intentáis dar a vuestros jugadores información que provenga de otros sentidos, pero limitar el sentido de la vista, ya veréis qué pasa. ¿Y después qué? Pues después hay que tener muy claro qué va a pasar si los jugadores ganan y qué va a pasar si los jugadores pierden. Ya lo decíamos cuando hablábamos de las tiradas. Una tirada donde tú no tienes claro que tanto el resultado de éxito como el resultado de fracaso va a hacer avanzar la historia, es una mala tirada, no deberías hacerla. Pues con el combate, muchísimo más. Jim McClure ya lo dice, si tú has puesto un túnel con unas arañas, que llegan los jugadores allí, atacan, se enfrentan a ellas, las arañas les ganan, pero no los matan, consiguen huir, volver atrás, y lo que tienen que hacer a continuación es volver a meterse en el mismo túnel para volver a enfrentarse a las arañas otra vez hasta que acaben ganando, ese encuentro está muy mal diseñado. Los encuentros de combate tienen que ser algo que cambie radicalmente el curso de la historia, que sea significativo, que haga que la historia vaya en esa dirección o en esa otra dirección. No puede ser algo que te lleve al punto de partida. Fabián nos lo explicaba también en el vídeo del conflicto. No puede ser que después de resolver el conflicto hayamos vuelto al punto de partida. En el combate menos que en nada. Después de haberte matado allí a luchar, las cosas tienen que haber cambiado para bien o para mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a ver si los guardias todavía no han encontrado el túnel que he excavado y me puedo fugar de la prisión, porque esto ha salido un poco más largo de lo que me esperaba. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros, difundirlo por las redes sociales, invitar a vuestros amigos a que se suscriban, hablarles del canal, comentar qué es lo que os ha gustado, aportar también ideas, elementos, anécdotas del combate. Si no os ha gustado, pues explicadme por qué no os ha gustado, dadle también a no me gusta. Si tenéis ideas para qué podríamos hacer para celebrar el tema de los 1000 y pico suscriptores, pues también os lo agradeceré porque estoy un poco perdido de inspiración. A mí me gustaría que fuera algo que fuera incluyente, que no fuera una cosa de sorteamos algo y te toca a ti y a los otros 1000 no les toca y se sienten un poco desplazados. Pero bueno, no sé, cualquier cosa que se os ocurra, o de esto, o de otros temas, o de contenido del canal, ¿no? Pues me gustaría que hablaras de esto, de esta otra cosa. Dejadla en los comentarios, ¿de acuerdo? Y ya sabéis, hasta que nos volvamos a ver, dadle al rol su merecido.